Imagínese un lugar donde el tiempo se ha detenido, y el velo brumoso de la jungla oculta secretos que asustan incluso a los exploradores más experimentados. El Amazonas no es solo un tesoro verde de nuestro planeta, es un mundo donde la naturaleza creó verdaderos monstruos que podrían convertirse en tus últimos enemigos. Aquí, bajo las densas copas de los árboles y en las profundidades de los ríos turbios, cobraron vida leyendas de serpientes gigantes, lagartos depredadores y criaturas que parecían salir de las pesadillas más oscuras. ¿Qué pasaría si te dijera que algunos de estos monstruos aún forman parte de la antigua historia de estos bosques? En este video, nos adentraremos en el corazón del Amazonas para revelar los aterradores secretos de sus antiguos y actuales habitantes. Desde lo majestuoso hasta lo mortalmente peligroso, levantaremos el telón de un mundo lleno de criaturas espeluznantes y misteriosas, donde cada uno de tus movimientos podría ser el último. El caimán negro, Melanosuchus niger, es el mayor representante de la familia de los aligatóridos y uno de los depredadores más peligrosos del Amazonas. Sus poderosas mandíbulas poseen una fuerza inimaginable, capaz de romper no solo los huesos de sus presas, sino también los caparazones de las tortugas. Estos depredadores cazan principalmente de noche, cuando su piel oscura se mezcla con la oscuridad de los ríos y pantanos. El caimán negro prefiere emboscarse. Permanece inmóvil en el agua, esperando a que se acerque una presa, para luego lanzarse inesperadamente desde su escondite. Estos reptiles pueden cazar animales grandes como jabalíes, ciervos e incluso jaguares, si se da la oportunidad. Sus dientes afilados y dentados desgarran la carne con facilidad, y sus potentes colas ayudan a arrastrar a la presa hacia las profundidades en un instante. La anaconda, o anaconda verde, Eunectes murinus, es una de las serpientes más impresionantes del planeta, capaz de crecer hasta 10 metros y pesar más de 200 kilogramos. Estas serpientes están perfectamente adaptadas a la vida acuática, con sus ojos y fosas nasales posicionados para mantenerse sobre la superficie mientras el resto del cuerpo permanece oculto bajo el agua. Las anacondas habitan en ríos lentos, lagos y pantanos, donde acechan a sus presas con facilidad. Su principal táctica es acercarse sigilosamente y enroscarse rápidamente alrededor de la presa, apretando su cuerpo hasta que el animal no pueda respirar y la sangre deje de circular. Después de asfixiar a su presa, la anaconda la traga lentamente entera, comenzando por la cabeza. Entre sus presas se encuentran capibaras, caimanes, aves e incluso animales más grandes como ciervos. A pesar de su tamaño aterrador, estas serpientes rara vez atacan a humanos, aunque se han registrado casos. Las pirañas, en particular la piraña común, Pygocentrus natereri, son famosas por sus dientes, que son tan afilados como cuchillas y pueden desgarrar la carne con facilidad. Estos peces depredadores habitan en la cuenca del Amazonas, prefiriendo ríos lentos y lagunas. Las pirañas son conocidas por su increíble velocidad y coordinación al cazar. Un banco de estos peces actúa como un solo organismo, rodeando y atacando a la presa. Pueden detectar la sangre o las vibraciones de un animal herido a kilómetros de distancia. Aunque la mayoría de las pirañas se alimentan de peces, semillas y frutas, durante las sequías, cuando hay menos agua y escasez de alimento, se vuelven especialmente agresivas. Los ataques a mamíferos grandes, incluidos los humanos, son raros, pero ocurren en momentos de gran estrés, lo que agrega a las pirañas una reputación siniestra. El jaguar, Panthera onca, es el depredador más poderoso del Amazonas, un símbolo de fuerza y gracia. Este felino salvaje es conocido por su mordida increíblemente fuerte, capaz de perforar el cráneo de un gran animal o el caparazón de una tortuga. Los jaguares cazan en solitario y prefieren llevar un estilo de vida nocturno. Se acercan a su presa con movimientos sigilosos y gracia impecable, para luego dar un salto mortal, atacando el cuello o el cráneo de la víctima. Los jaguares son excelentes nadadores y a menudo cazan animales acuáticos, como caimanes y nutrias gigantes. La fuerza del jaguar le permite manejar presas que superan su propio peso,
Este depredador usa hábilmente la densa vegetación del Amazonas para esconderse y atacar de manera sorpresiva, lo que lo convierte en una de las criaturas más peligrosas de la selva. La araña errante brasileña, Phonutria, es una de las arañas más venenosas del planeta. Su veneno contiene neurotoxinas potentes que causan parálisis, pérdida de control muscular y dificultad para respirar. Debido a su naturaleza agresiva y su hábito de vida nocturno, estas arañas a menudo entran en contacto con humanos, escondiéndose en zapatos, ropa o ropa de cama. Las arañas errantes brasileñas no tejen telarañas y prefieren cazar activamente. Atacan a insectos, pequeños mamíferos e incluso aves, utilizando su increíble velocidad y colmillos venenosos. Encontrarse con esta araña puede ser mortal, especialmente si no se proporciona atención médica inmediata al afectado. La anguila eléctrica, Electrophorus electricus, habita en las aguas turbias del Amazonas y es conocida por su capacidad para producir descargas eléctricas. En el cuerpo de la anguila hay órganos eléctricos especializados, compuestos por electrocitos, que pueden generar descargas de diferentes potencias. Las anguilas eléctricas utilizan estas descargas para aturdir a sus presas y para protegerse. Las descargas de hasta 600 voltios pueden ser mortales para los humanos, especialmente si la víctima está en el agua, donde el choque eléctrico se intensifica. El contacto con una anguila puede causar pérdida de conciencia, paro cardíaco o ahogamiento. Las anguilas eléctricas prefieren habitar en aguas tranquilas, escondiéndose entre las raíces y las algas, donde cazan peces, anfibios y otros habitantes del medio acuático. La rana dardo venenosa, Dendrobates, secreta poderosas toxinas en su piel que utiliza para defenderse de los depredadores. Los colores brillantes de estas ranas son una señal de advertencia de su veneno, lo que las convierte en un ejemplo del fenómeno del aposematismo en la naturaleza. Las neurotoxinas secretadas por estas ranas pueden interrumpir el sistema nervioso y causar parálisis. En algunos casos, incluso una pequeña cantidad de veneno es suficiente para matar a un adulto humano. Las tribus locales del Amazonas recolectan estas ranas para fabricar flechas venenosas. Curiosamente, en cautiverio, las ranas dardo pierden su toxicidad, ya que obtienen sus compuestos venenosos de una dieta específica, que incluye ciertos tipos de hormigas e insectos. La hormiga bala, o hormiga paraponera, Paraponera clavata, recibe su nombre por la increíblemente dolorosa picadura que se compara con una herida de bala. Estas hormigas habitan en las selvas tropicales del Amazonas y construyen sus nidos en la base de los árboles. Sus picaduras provocan un dolor ardiente que puede durar entre 12 y 24 horas y viene acompañado de mareos, fiebre y pérdida temporal de sensibilidad. Las tribus locales utilizan estas hormigas en rituales de iniciación, donde los jóvenes deben soportar las picaduras para demostrar su fuerza y resistencia. Las hormigas bala tienen un comportamiento agresivo y están dispuestas a defender su territorio a toda costa. La raya gigante de agua dulce, Potamotrigon, habita en el fondo de ríos y lagos del Amazonas, enterrándose en la arena para pasar desapercibida. Estas rayas pueden crecer hasta 2 metros de ancho y tienen un aguijón poderoso en la cola, capaz de perforar la piel e incluso los huesos de un humano. El aguijón está cubierto de una sustancia viscosa y venenosa que causa un dolor extremo, daño a los tejidos y puede provocar parálisis o la muerte si alcanza órganos vitales. Encontrarse con una raya puede ser mortal, especialmente si se pisa accidentalmente en aguas turbias. Sus aguijones venenosos convierten a estas criaturas en algunos de los habitantes más peligrosos de las aguas dulces del Amazonas. La tarántula Goliath, Pterophosa blondi, o la araña más grande del mundo, puede crecer hasta el tamaño de un plato y tiene poderosas mandíbulas capaces de perforar la piel humana. La tarántula utiliza sus colmillos venenosos para defenderse y cazar, atacando aves, ranas, lagartijas y pequeños roedores.
Su veneno no es mortal para los humanos, pero causa un dolor intenso, hinchazón y reacciones alérgicas. La tarántula también puede defenderse lanzando pelos urticantes desde su abdomen que provocan picazón e inflamación. Estos arácnidos producen un sonido sibilante al frotar sus patas para ahuyentar a los enemigos y prefieren evitar el contacto directo, pero pueden ser peligrosos si se sienten amenazados. El Amazonas sigue siendo el lugar más misterioso y peligroso del planeta, lleno de amenazas que pueden hacer que tu corazón se detenga de miedo. Si te ha gustado nuestro viaje por el mundo de las mortales criaturas del Amazonas, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más historias fascinantes por venir que te dejarán sin aliento. Hasta la próxima en los rincones más oscuros de nuestro planeta. Hoy continuaremos con el tema de los dinosaurios, pero con los marinos. Hoy hablaremos sobre los dinosaurios marinos. Muchos creen que todavía existen, pero estrictamente hablando, solo se les llama dinosaurios a los reptiles que caminaban por la Tierra. Lo que se llama reptiles marinos desapareció hace mucho tiempo. Hace 65 millones de años, los reptiles dominaban la Tierra, el aire y los mares. Pero luego llegó una catástrofe desde el espacio. Un asteroide de 19 kilómetros de diámetro impactó en la Tierra, y su golpe fue más fuerte que la explosión de cientos de bombas atómicas. El cielo se oscureció, el clima cambió drásticamente y el 70% de la vida pereció. La extinción de los dinosaurios marcó el fin del reino de los reptiles. Nos embarcamos en un viaje. Nos embarcamos en el pasado para empezar desde el principio. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y la vida permaneció microscópica durante 3.000 millones de años más. Nos interesa el último giro de la espiral del tiempo que lleva a nuestra era, que podemos imaginar como la esfera de un reloj. Eras paleozoica, mesozoica y cenozoica. Hace 540 millones de años, a las 2 en punto, comenzó la era paleozoica. La vida empezó a desarrollarse por todas partes. A las 7:30 comenzó la era mesozoica, la era de los reptiles, incluidos los dinosaurios y reptiles marinos. La última era, la cenozoica, se convirtió en la era de los mamíferos. La vida en la Tierra comenzó en el agua en forma de bacterias hace 3.500 millones de años. Los microorganismos evolucionaron lentamente. Hace 650 millones de años aparecieron los primeros organismos de cuerpo blando visibles a simple vista. Luego, la vida se desarrolló rápidamente y surgieron nuevas formas, algunas de las cuales alcanzaron tamaños considerables. La aparición de los anfibios y reptiles. Los peces fueron seguidos por los anfibios, que conquistaron la Tierra gracias a sus extremidades. Hace 300 millones de años surgieron los primeros reptiles, y en el aire volaban insectos con alas de hasta 9 centímetros de envergadura. Al final de la era paleozoica, la vida floreció en tierra y mar, pero este periodo terminó con catástrofes que exterminaron el 95% de las especies. Sin embargo, la vida sobrevivió. En los mares quedaron suficientes peces y moluscos. El comienzo del reino de los reptiles marinos. Después de la catástrofe comenzó el reino de los reptiles marinos. Los primeros fueron los ictiosaurios, que nadaban como peces usando la cola y volaban en el agua con sus extremidades. Luego llegaron los mosasaurios, que se movían en ondas como serpientes. Estos grupos dominaron los mares durante 180 millones de años, abarcando los 3 periodos del Mesozoico: Triásico, Jurásico y Cretácico. El reino de los ictiosaurios. Al comienzo del periodo Triásico, los ictiosaurios gobernaban los mares. En ese tiempo, todos los continentes actuales existían como un supercontinente único llamado Pangea. Viajemos a la costa de Pangea, al sur de Suiza, hace 230 millones de años. Sí, Suiza. En ese entonces, gran parte de Europa estaba sumergida bajo un mar cálido y poco profundo. La prosperidad de la vida en el mar,
A mediados del período Triásico, en la tierra abrasada había poca comida, pero en el mar la vida florecía. Algunas especies de reptiles regresaron al agua, donde había abundante alimento. El Tanistrofeo ostentaba un récord mundial. Su cuello de 6 metros era 3 veces y media más largo que su cuerpo. El Placodonte, con dientes planos, se alimentaba de conchas y moluscos marinos. Algunos animales tenían caparazones que los protegían de depredadores como el notosaurio, que medía casi 4 metros. Aunque los saurópsidos no parecían tan impresionantes, entre ellos había ictiosaurios gigantes que alcanzaban 22 metros de largo y pesaban más de 50 toneladas, como el shonisaurio, el más grande de todos. Estos animales vivían en grupos y se alimentaban principalmente de moluscos y peces pequeños, recordando a los delfines y ballenas actuales. Algunos fósiles se han conservado tan bien que incluso se puede ver un feto en el vientre de la madre. Características únicas de los ictiosaurios. Una de las características únicas de los ictiosaurios eran sus ojos enormes, protegidos por un anillo de placas óseas que soportaban la presión del agua. El ictiosaurio jurio tenía los ojos más grandes en relación con su cuerpo, lo que le permitía ver a sus presas en las profundidades del océano. Curiosamente, a pesar de su gran adaptación a la vida marina, los ictiosaurios se extinguieron a mediados del período Cretácico. A principios del siglo XIX, Mary Anning, siendo solo una niña, comenzó a recoger fósiles cerca de su casa en la costa de Dorset, en Inglaterra. Gracias a su aguda visión, descubrió numerosos restos de ictiosaurios y plesiosaurios, que ahora se exhiben en el Museo de Historia Natural de Londres. Uno de sus hallazgos fue el esqueleto más completo de un plesiosaurio del período Jurásico. En el período Jurásico los plesiosaurios alcanzaron su apogeo. Pangea comenzó a dividirse en continentes, y el clima se volvió más húmedo. Esta era fue la edad de oro de los reptiles, que transformaron sus extremidades en aletas y se convirtieron en los señores de los mares. El primer dinosaurio, el megalosaurio, fue llamado lagarto grande, un nombre adecuado para un depredador que cazaba moluscos. El Liopleurodon era el depredador más grande del Mesozoico, alcanzando 15 metros de largo. Este gigante no temía a nadie, excepto a otro Liopleurodon. En Sudamérica, hace 157 millones de años, un macho de Liopleurodon cortejaba a una hembra, mostrando su fuerza. Con 4 poderosas extremidades y mandíbulas de 3 metros de largo, sujetaba a la hembra durante el apareamiento y luego se dirigían a aguas seguras para dar a luz a sus crías. En 1915, Alfred Wegener, un científico alemán, propuso la teoría revolucionaria de la deriva continental. Una de sus pruebas fueron los fósiles del mesosaurio, un pequeño reptil marino, encontrados a ambos lados del Atlántico. Es evidente que el mesosaurio no pudo cruzar el océano por sí mismo, lo que confirma que los continentes alguna vez estuvieron unidos. El período Jurásico fue la era de los animales gigantes. El Litsichthys fue probablemente el pez más grande de todos los tiempos, alcanzando 30 metros de largo. Los plesiosaurios de cuello largo, conocidos como elasmosauridos, tragaban gastrolitos, piedras que les ayudaban a triturar la comida. Sus largos y afilados dientes indican que se alimentaban de moluscos y peces. Hace 30 millones de años, el nosaur reemplazó al Liopleurodon en la cima de la cadena alimenticia marina. Sus restos fueron encontrados por primera vez en Australia en la década de 1920. Un cráneo de casi 1 metro de largo y dientes de 3 metros, como dagas. El Dr. Benjamin Keir, experto en reptiles marinos, cuenta que los plesiosaurios se han encontrado en todos los continentes, y algunos alcanzaban los 14 metros de longitud. Los plesiosaurios, con sus 4 aletas, parecían volar en el agua. Se dividían en 2 grupos. Unos tenían cabezas grandes y cuellos cortos, como el nosaur, y otros tenían cabezas pequeñas y cuellos largos, como el elasmosaurio. Estas magníficas criaturas se extinguieron junto con los dinosaurios al final del período Cretácico. Hace 65 millones de años. El Cretácico tardío fue una época de grandes cambios globales. El clima era cálido,
pero comenzaron procesos que llevaron a la desaparición de los mares interiores. A diferencia de los dinosaurios terrestres, los animales marinos se desplazaban libremente por todo el mundo. Los jóvenes tiburones cazaban tortugas marinas exhaustas, que eran presas fáciles. Los mosasaurios se convirtieron en los últimos depredadores supremos de los océanos prehistóricos. Estos lagartos gigantes eran similares a los cocodrilos modernos y tenían enormes placas óseas. Podían pesar varias toneladas y cazaban tiburones y reptiles marinos. Georges Cuvier, quien descubrió al mosasaurio, es considerado el padre de la paleontología, ya que sus trabajos demostraron que muchas especies se extinguieron por catástrofes globales. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más secretos y datos interesantes sobre los antiguos habitantes de nuestro planeta, no olvides dar like, escribir en los comentarios cuál dinosaurio te sorprendió más y suscribirte a nuestro canal. Seguiremos explorando el mundo de las criaturas prehistóricas para descubrir juntos más misterios del pasado. Muchas especies de dinosaurios, en su lucha por la máxima supervivencia, se pueden considerar verdaderos gigantes. En comparación con otros dinosaurios, destacaban por su enorme tamaño. Actualmente, los líderes indiscutibles en esta competencia son los terópodos. Los dinosaurios más destacados de esta familia eran gigantes incluso para los estándares de la era de los dinosaurios. Se estima que el diplodocus podía alcanzar una longitud de 33 metros y pesar 30 toneladas, mientras que el brachiosaurio llegaba a los 26 metros de largo y pesaba 56 toneladas. El anfisauro fue descubierto en 1878 y posteriormente se encontraron sus huellas en África y los Estados Unidos. Los dinosaurios reconstruidos a partir de estas huellas alcanzaban los 65 metros de largo y 155 toneladas de peso. Las huellas reales, similares a las del argentinosaurio, eran aún más escasas. Los dinosaurios más sanguinarios. Probablemente, al preguntar por el dinosaurio más sanguinario, la mayoría de nuestros espectadores responderá que fue el tiranosaurio o el carnotauro. Estos representantes de los terópodos carnívoros suelen ser las principales amenazas para los protagonistas de películas y dibujos animados sobre dinosaurios. Pero en esta familia había monstruos aún más peligrosos, con los que incluso el T-Rex podría haber tenido problemas. Un ejemplo de esta máquina de matar podría ser el majungasaurio, el mapusaurio y el albertosaurio. En tamaño el majungasaurio era bastante comparable al tiranosaurio, pero tenía una cabeza más corta y un cuello más fuerte. Esta estructura corporal le permitía atrapar a su presa y sacudirla hasta matarla. El mapusaurio medía hasta 12 metros y pesaba 3 toneladas. Entre los terópodos era considerado un verdadero gigante. Además, se cree que los mapusaurios cazaban en manada y podían atacar sin temor incluso a los argentinosaurios. El albertosaurio era significativamente más pequeño que el T-Rex, pero las investigaciones recientes han demostrado que esto le daba una ventaja en velocidad y agilidad. Si muchos investigadores aún piensan que el tiranosaurio podría haber sido un carroñero, no hay dudas sobre el albertosaurio. Simplemente alcanzaba y destrozaba a su presa. El dinosaurio con la mordida más fuerte. Los científicos casi no tienen dudas sobre cuál dinosaurio tenía las mandíbulas más poderosas. Aquí, el líder indiscutible es el tiranosaurio. Solo los miembros de la familia de los cocodrilos y los tiburones gigantes de aquella época podrían compararse con él en fuerza de mordida. Según los científicos, su mordida era el doble de fuerte que la de los cocodrilos actuales. Entre los mamíferos, los lobos y las hienas pueden partir huesos con sus dientes, pero las mandíbulas de los reptiles no están diseñadas para eso. Las mandíbulas y dientes del tiranosaurio funcionan de manera similar. No están hechas para partir huesos duros. Sin embargo, la fuerza monstruosa de sus músculos mandibulares compensaba esta desventaja. Al morder, los huesos de la presa literalmente estallaban, como en una fractura abierta. Pocos podían resistir las heridas de este depredador. El
dinosaurio más rápido. Muchos dinosaurios podían alcanzar velocidades de carrera bastante altas, pero entre los representantes de esa época había gigantes del tamaño de un autobús y animales no más grandes que gallinas modernas. Por lo tanto, comparar su velocidad debe hacerse en relación con su masa corporal. Según investigaciones recientes, con modelos por computadora, el Carnotauro es considerado el más rápido entre los grandes depredadores. Con una altura de 7 metros y un peso de hasta 1,5 toneladas, alcanzaba velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Esto es más rápido que los récords mundiales en carreras de velocidad. Estas investigaciones también mostraron que la velocidad del tiranosaurio era similar a la de los futbolistas durante un partido. Este hecho respalda la teoría de que era más un depredador activo que un carroñero. El récord indiscutible de velocidad entre los dinosaurios lo tiene el Celophysis. Este pequeño terópodo carnívoro de hasta 3 metros de altura y 30 kilogramos de peso corría a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Los galimimos y los dinosaurios avestruz alcanzaban velocidades similares. El dinosaurio más inteligente. La inteligencia de un ser vivo se determina por la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. En la mayoría de los grandes dinosaurios herbívoros, como el estegosaurio, el cerebro era del tamaño de una nuez. Con su tamaño enorme, no se puede hablar de gran inteligencia. Sin duda, el dinosaurio más inteligente es el trudón. Este pequeño cazador nocturno incluso fue considerado en un momento un antepasado de criaturas cuya evolución llevó a la aparición del ser humano. El dinosaurio más hermoso. La belleza es algo subjetivo, y es difícil definir los criterios para elegir al dinosaurio más hermoso. Algunos prefieren las crestas y placas de los espinosaurios y estegosaurios, otros admiran los collares espectaculares de los triceratops, y otros más se sienten atraídos por la gracia depredadora de los velociraptores y alosaurios. En nuestro ranking, decidimos nombrar al Microraptor como el líder. Este ancestro de las aves modernas ya tenía extremidades parcialmente emplumadas, tanto las delanteras como las traseras. Investigaciones recientes muestran que las plumas del Microraptor eran de un color negro brillante iridiscente. Este tipo de plumaje es similar al de los estorninos. Dado que los microraptores probablemente eran cazadores nocturnos, se cree que ese color de las plumas servía para la comunicación y para atraer a parejas. Es decir, estas plumas eran un adorno. El dinosaurio más acorazado. Para protegerse de los depredadores, muchos dinosaurios desarrollaron armaduras poderosas. Existe la teoría de que el collar del Triceratops también servía como defensa, al igual que las placas en las espaldas de los estegosaurios. Pero sin duda, el dinosaurio más acorazado era el anquilosaurio y sus parientes más cercanos. Su espalda, cabeza y cuello estaban cubiertos de gruesos crecimientos de queratina, el mismo material que forma nuestro cabello. Combinado con su baja estatura y patas muy separadas, esta protección era casi invulnerable a las garras y dientes de los dinosaurios depredadores. El dinosaurio más aterrador. Investigaciones científicas y reconstrucciones del aspecto de muchos dinosaurios muestran que varios de ellos habrían aterrorizado incluso a los más valientes si se hubieran encontrado con un ser humano. Los dientes y garras enormes, combinados con la capacidad de correr rápido y saltar alto, habrían dejado a la humanidad sin posibilidades de sobrevivir si los humanos y los dinosaurios coexistieran. Entre los terópodos hay una gran cantidad de depredadores aterradores. El título del más aterrador no solo puede ser otorgado al T-Rex, sino también al Carnotauro, al Espinosaurio, al Gigantosaurio o al Utahraptor. Pero, aunque formalmente no se le pueda considerar un dinosaurio, hemos decidido nombrar al Mosasaurio como el depredador más aterrador de la era de los dinosaurios. Estos gigantescos lagartos marinos eran los verdaderos reyes del mundo submarino y casi no tenían rivales. Dado que en el agua el ser humano es completamente indefenso ante las criaturas acuáticas, un encuentro con un mosasaurio en su territorio sería una verdadera pesadilla.
El dinosaurio más fuerte. Para determinar realmente cuál de los dinosaurios de la era era el más fuerte, se necesitarían datos sobre posibles peleas entre ellos y las consecuencias de estos enfrentamientos. En realidad, los científicos rara vez encuentran pruebas reales en forma de marcas de garras y dientes en los restos conservados, por lo que la cuestión del dinosaurio más fuerte probablemente nunca tendrá una respuesta clara. Está claro que los terópodos depredadores generalmente resultaban ser más fuertes que los dinosaurios herbívoros más grandes. Se puede considerar a los T-Rex, Carnotauros, Giganotosaurios y otros miembros de esta familia como los dinosaurios más fuertes. Pero eran mucho más pequeños que sus presas y significativamente más débiles. Muchos habitantes de África consideran que el animal más fuerte de la sabana no es el león, ni siquiera el cocodrilo, sino el búfalo. La enorme masa de este animal, combinada con su gran velocidad, convierte sus cuernos en un arma temible en una pelea con cualquier depredador. Siguiendo esta analogía, hemos decidido nombrar al Triceratops como el líder de nuestro ranking en esta disciplina. El dinosaurio más pequeño. Cuando se habla de dinosaurios, la mayoría de nosotros nos imaginamos lagartos gigantes, pero entre ellos había animales muy pequeños. Hoy en día, el representante más pequeño de la era de los dinosaurios es el Oculudentavis. Este diminuto animal, del tamaño de un colibrí moderno, fue encontrado en una gota de ámbar en Birmania. Este Oculudentavis impresiona por su pequeño tamaño y por cómo se ha conservado en el ámbar. Los investigadores señalan que estos pequeños dinosaurios podrían haber desempeñado funciones ecológicas importantes, como las aves modernas. A pesar de su tamaño diminuto, eran una parte crucial de su comunidad ecológica. El dinosaurio más pesado. Uno de los dinosaurios más pesados conocidos por la ciencia es el Patagotitan. Este enorme dinosaurio herbívoro vivió hace unos 100 millones de años en lo que hoy es Sudamérica. Las estimaciones de su peso oscilan entre 60 y 77 toneladas, lo que lo convierte en un verdadero gigante. La longitud de este dinosaurio podía alcanzar los 37 metros, casi el doble de la longitud de un autobús urbano estándar. Sin embargo, la competencia por el título del dinosaurio más pesado sigue siendo fuerte, ya que nuevos descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión de estos antiguos gigantes. Los dinosaurios siempre nos han llenado de admiración y miedo, y su mundo está lleno de misterios que apenas comenzamos a desentrañar. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más secretos y datos interesantes sobre los antiguos habitantes de nuestro planeta, no olvides dar like, escribir en los comentarios cuál dinosaurio te sorprendió más y suscribirte a nuestro canal. Seguiremos explorando el mundo de las criaturas prehistóricas para descubrir juntos más misterios del pasado.